Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Lo saluda Sandra Valencia. En el Control Master nos acompaña Jonathan Piedrahita y nuestro equipo en pleno. Mauricio Moritz, Carolina Toro. 20 segundos para nuestros patrocinadores. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Antioquia piensa en grande. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Informativo G24, www.canalg24.tv. La Asamblea de la ONU, ese escenario global donde las naciones se desnudan con sus talones de Aquiles. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Iván Duque, Colombia. Nicolás Maduro, Venezuela. Fui víctima de un atentado terrorista con drones que pretendió asesinarme. En las últimas horas protagonizaron dos antagonistas importantes. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien pese a toda esa resistencia que tenía para asistir a la ONU, según él por razones de seguridad, hizo presencia. Las denuncias, las solicitudes, las peticiones de estas naciones tan importantes fueron escuchadas en una audiencia de más de 150 países. Iván Duque, Colombia. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. Contundente y con el espíritu de dejar muy claro que es un éxodo trágico el que están viviendo los venezolanos, el presidente Iván Duque de Colombia argumentó en la ONU: el mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. Mientras tanto, Nicolás Maduro se presentó en el recinto. En este recinto, digamos que el epicentro de su intervención tuvo que ver con el atentado que vivió el pasado 4 de agosto. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. El pasado 4 de agosto fui víctima de un atentado terrorista con drones que pretendió asesinarme en un acto de carácter militar en una avenida principal de la ciudad capital de Caracas, y que de haberse ejecutado como fue planificado y es de conocimiento público, habría arrojado una masacre, el asesinato de todo el alto mando institucional, político, militar de nuestra nación, de Venezuela. Pero Nicolás Maduro también pidió ayuda de la ONU. Es más, llegó a instancias como pedir un delegado internacional de la ONU que se dedicara única y exclusivamente a investigar quiénes son los culpables, que según él ya los tiene identificados, y el gobierno norteamericano se ha hecho el del oído sordo con estas peticiones que ha hecho y con los señalamientos. Dice que todo fue planeado desde los Estados Unidos de América. Se preparó, se financió y se planificó desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. He hecho del conocimiento del gobierno de los Estados Unidos por vía diplomática del nombre, de la responsabilidad y de las pruebas de los autores intelectuales, de los financistas y los planificadores de este grave atentado terrorista del 4 de agosto pasado. Mientras todos los mandatarios que van a la ONU en el momento de su intervención están pensando en cómo pedir ayuda para su país o plantear situaciones muy difíciles que están teniendo que sortear como mandatarios, este señor se la pasa hablando de su propio atentado. Incluso le pidió ayuda al FBI. Al gobierno de los Estados Unidos. Qué bueno sería que el gobierno de los Estados Unidos, que ha negado su participación en la preparación y ejecución de estos atentados, qué bueno sería que el gobierno de los Estados Unidos atendiera el llamado que le he hecho para que el FBI, con profesionales y científicos de alto nivel, se incorporen en esta investigación que esclarezca
y ayude a la justicia venezolana a esclarecer la verdad, y solo la verdad. Pero ¿qué pasaba afuera de la ONU? En las afueras, en la calle, mientras Nicolás Maduro hacía su intervención en el recinto de la Asamblea General de la ONU, cientos de venezolanos estaban apoyando a los nicaragüenses, quienes también estaban allí protestando contra el régimen de Daniel Ortega. Pero cuando se enteraron que en el último momento Nicolás Maduro había decidido asistir a la Asamblea General de la ONU, no desaprovecharon para sacar sus banderas y sus pancartas. ¿Qué estaba pasando en las afueras de la ONU? Justamente nos encontramos en las puertas de Naciones Unidas. Hay una gran cantidad de venezolanos, más de 100 venezolanos, han venido de emergencia a este punto por la presencia dentro de Naciones Unidas del presidente venezolano Nicolás Maduro. A mi lado se encuentra Eric Rosso, quien es el coordinador de Voluntad Popular en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué han llegado de emergencia o han convocado esta manifestación el día de hoy? Bueno, el día de hoy los venezolanos estamos convocados a apoyar al pueblo nicaragüense, a apoyar a nuestros hermanos bolivianos que están organizando su protesta el día de hoy acá a las afueras de Naciones Unidas. Usando el espacio de los nicaragüenses que nos están apoyando y nos están permitiendo estar acá el día de hoy, estamos aprovechando de expresar y al mismo tiempo elevar nuestro rechazo a la presencia de Nicolás Maduro en las Naciones Unidas, a la presencia de un dictador que flagrantemente sigue violando los derechos humanos de los venezolanos y que aún en un espacio como este no termina de aceptar la crisis humanitaria que padece el pueblo de Venezuela. La crisis humanitaria que sigue siendo la causa por la cual venezolanos siguen escapando por nuestra frontera, por la cual hoy hermanos venezolanos, mientras estamos aquí hablando, están caminando las calles de toda América Latina para poder conseguir un espacio de donde tener una segunda oportunidad. Pues no queremos segunda oportunidad, no queremos rendirnos, porque nuestra primera oportunidad, nuestro plan A, plan B y plan Z se llama Venezuela, y queremos que Nicolás Maduro termine de entregarnos nuestro país para empezar a reconstruirlo. Mientras tanto, al interior de la Organización de las Naciones Unidas, en el recinto de la Asamblea General, Nicolás Maduro seguía dando su discurso. Hoy Venezuela es víctima de una agresión permanente en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo mediático, por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Enarbolan la doctrina Monroe para justificar desde el punto de vista ideológico, político, diplomático, la agresión contra nuestra amada patria. Pues mientras Nicolás Maduro daba su discurso, seguían estos venezolanos que se concentraron en las afueras de Naciones Unidas, estaban protestando allí. Se les preguntó a la par, en el momento que él estaba interviniendo, ellos que estaban esperando ese discurso de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, cualquier tres palabras que pueda decir y las pueda articular en conjunto en un momentico no nos preocupa. Lo que nos preocupa es la reunión que Maduro convocó a las 8 de la noche con el gobierno de China y el gobierno de Rusia. Es lo que hemos venido alertando. No se trata solamente de la dictadura de Maduro, no se trata solamente del narcotráfico que él representa para la región. Se trata también de lo que incluso representa la izquierda de Ortega y de Maduro, que se ha cada día caracterizado por un sistema totalitario, por un sistema represor y por un sistema que impide no solamente el desarrollo de nuestros pueblos, sino que intoxica a la región. Estoy seguro que las acciones de la región ante lo que Maduro y China y Rusia, porque es que hoy lo que no solamente entendemos los venezolanos, sino que lo entienden los gobiernos latinoamericanos y los gobiernos de la región, es que Venezuela ocupa la plataforma continental más grande del Mar Caribe. Cuando nosotros evaluamos eso, no solamente para los venezolanos, sino lo que significa para la seguridad estratégica de la región, estoy muy seguro que no van a permitir que no solo se perpetúe la dictadura de Maduro y de Ortega en la región, sino que China y Rusia sigan teniendo espacio dentro de nuestro territorio. Y este chico que estaba en la calle, ojo, porque da entrada a uno de los temas cruciales. En la agenda de las últimas horas figura para la agenda de Nicolás Maduro reunión con China y Rusia, pero a la par de esto que le está diciendo, en el recinto y en el momento en que estaba interviniendo Nicolás Maduro, se refirió a dos cosas. La primera, señaló a Estados Unidos de estar utilizando el tema de la migración y en concordancia con Colombia, que era una especie de cortina de humo simplemente para justificar esa intervención que no se atrevió a decir militar, dijo intervención humanitaria, pero lo comparó con Irak. Y todos saben qué pasó en Irak. Y se ha tratado de enfocar en una campaña mediática mundial una pretendida crisis migratoria en Venezuela para justificar lo que desde hace varios años se viene anunciando, una intervención humanitaria. Es el mismo esquema de las armas de destrucción masiva de Irak. Es el mismo esquema que justificó
la intervención de otros países, ahora bajo el esquema de una gran campaña brutal de guerra psicológica. O sea que en el interior, en la conciencia de Nicolás Maduro, se sabe que podría estar corriendo un viento de intervención militar por su dictadura, que ya lleva más de 20 años este régimen de poder al que él pertenece. Recordemos que Chávez empezó en 1998 y hasta hoy, 2018, se mantiene esta misma línea de poder. La segunda a la que se refirió, o el segundo aspecto al que se refirió Nicolás Maduro durante su intervención, señalar a Estados Unidos de ser el precursor de una guerra psicológica, de una guerra mediática. El apoyo para una investigación independiente de carácter internacional y se determine la verdad. Las redes sociales, las imágenes, las voces, nada de eso miente, nada de eso es inventado por un gobierno colombiano, como señala Nicolás Maduro, o por un gobierno estadounidense, como también lo dijo y lo quiso decir cuando decía que estaba sometido a una guerra psicológica, mediática, política, comercial. No, aquí no hay ninguna guerra mediática. Aquí lo único que han hecho los medios de comunicación, como los censurados que fueron expulsados de Venezuela, como CNN, como NTN 24, ha sido mostrar la verdad. Y por fortuna, las redes sociales han permitido hacer, a través de Facebook Live, o a través de Google, o a través de Twitter o Periscope, todas estas aplicaciones han permitido demostrar en tiempo real los abusos que ha cometido Nicolás Maduro. Es por esto que Iván Duque, presidente de Colombia, le fue muy bien por 3 razones. La primera, hizo una solicitud puntual de que le dieran un delegado para tratar esta crisis migratoria y lo logró. Colombia tendrá un delegado de las Naciones Unidas única y exclusivamente para atender el tema de la migración masiva. Que hayan escuchado la solicitud de Colombia y que el secretario general haya designado a Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes de Venezuela y así elevar esta discusión. La segunda razón por la que le fue bien, logró concertar una importante reunión con países, logró una convocatoria muy buena a la que asistió la totalidad de los países convocados. Por supuesto, Venezuela no estaba convocado, era una reunión de alto nivel referente a la migración, a cómo esos países de la región iban a afrontar esta situación tan difícil, esta tragedia migratoria, esta crisis humanitaria, como la calificó también ante Naciones Unidas Iván Duque. Agradezco también a todos los países que nos acompañaron ayer en la reunión de alto nivel convocada por Colombia, donde quedó claro el compromiso regional para abordar esta crisis humanitaria. Pidió una cumbre de alto nivel con los países afectados en la región por migración y lo logró. Este fue el resultado. Agradeció también el apoyo a los países. Estas medidas deben ser acompañadas por la creación de un fondo multilateral para atender a la población migrante víctima de esta dictadura. Pero por eso debemos impulsar la propuesta que ha sido anunciada por el Banco Interamericano de Desarrollo y su presidente, Luis Alberto Moreno. Ahí escuchamos, acaba de agradecer ese apoyo multilateral de cooperación internacional porque dice que es importante ese apoyo financiero del BID, de Luis Alberto Moreno y de la comunidad internacional, precisamente para dar solidez necesaria en ese proceso de paz en Colombia y que pueda garantizar ese propósito de cumplirles a quienes han tomado ese camino genuino de dejar la violencia. Pero viene la tercera razón por la que le fue muy bien a Iván Duque en esa Asamblea General de la ONU. Tiene que ver con que Colombia, conjuntamente con Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, hicieron oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por la cabeza del régimen, Nicolás Maduro. Pero igual de importante, excelencias, es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia deleznable. Dejó abierta la petición a la Corte Penal Internacional para que sancionara a Nicolás Maduro por la violación a los derechos humanos, por el desplazamiento, que en este caso sería esta crisis migratoria, que muchos de ellos son desplazados, forzados, huyendo de un régimen dictatorial. Pero igual de importante, excelencias, es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia deleznable. Como les decía al principio, esa Asamblea de la ONU, ese recinto, es el sitio donde se desnudan todas las naciones del mundo con sus talones de Aquiles, entre el ego y la misericordia,
Mientras Colombia estaba abogando precisamente por medidas de impacto que permitieran mitigar esta difícil situación humanitaria, este éxodo masivo de venezolanos, Nicolás Maduro se centró en pedir ayuda para investigar frente a su propio atentado. Pidió ayuda al FBI, pero como les decía, escuchen esto, la petición final que le hizo a la ONU es que diera un delegado de la ONU para que investigara su atentado. Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima nuestro país el pasado 4 de agosto. Venezuela está abierta. Están abiertas las puertas de nuestro país, de nuestro sistema de justicia, para establecer las responsabilidades directas de esta agresión que es la más grave que se haya producido en la historia política de nuestro país. Propone de manera oficial, señor embajador, señor canciller. Nicolás Maduro en su intervención le hizo un guiño a Donald Trump, le dijo que estaría dispuesto a reunirse con el presidente norteamericano. En el momento que Nicolás Maduro estaba haciendo esta intervención, abogando por la investigación para su atentado, cientos de venezolanos estaban afuera de Naciones Unidas. Cuando escucharon esto, el rechazo fue unánime. Estaremos levantando nuestra voz en protesta, no solo contra Maduro, sino contra lo que representa él y su sistema dictatorial dentro de los venezolanos. La Casa Blanca hasta ahora ha descartado un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro, pero ¿qué opinan ustedes sobre esta posibilidad de que se reúnan los dos mandatarios? Creo que el gobierno estadounidense ha sido muy concreto con sus acciones más que con palabras. No me preocupa si se llegasen a ver, porque estoy seguro que el presidente Trump probablemente aproveche y le envíe a Maduro las medidas para que se le hagan el uniforme de la cárcel que le espera. De la cárcel que le espera no solo por lo que hoy hace las Naciones Unidas, sino por los países que están introduciendo la demanda ante la Corte Penal Internacional por la violación de derechos humanos que él y su gobierno y su dictadura representan. Y es que Colombia en la ONU no solo estaba pidiendo una investigación en la Corte Penal Internacional precisamente por estas personas que están escuchando, que son una de las caras de cientos de casos que se reflejan todos los días, que salen de este país en una migración trágica. Colombia también pidió a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas que se unan para luchar contra la corrupción transnacional. Yo invito a la comunidad internacional a fortalecer todos los instrumentos y mecanismos de sanción frente a la corrupción transnacional. Derrotar la corrupción es una tarea que nos involucra a todos y debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer visibles a los corruptos y acelerar sus sanciones judiciales y sus sanciones sociales. Este es un reto global. El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Por eso la comunidad internacional debe pedir de inmediato la libertad de los presos políticos e identificar rápidamente las mejores soluciones a esta crisis. Y como los talones de Aquiles son los que salen a relucir precisamente en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, donde más de 150 países del mundo participan, pues Colombia no podía dejar de mostrar también sus talones de Aquiles, que incluso han sido aprovechados por su antagonista Nicolás Maduro, o en este caso la nación de Venezuela, porque no estamos hablando de temas personales, sino de temas transnacionales, y ha sido prácticamente el tema recurrente con el que se ataca a Colombia desde Venezuela. El narcotráfico, las deficiencias que tiene Colombia frente a atacar esta lucha contra las drogas, pero además un nuevo reto que se nos viene. Habló Iván Duque de ese nuevo reto que tiene Colombia. Ese reto o ese desafío que vive nuestro país en la actualidad son miles de rostros temerosos, con frío en los huesos, hambre en el estómago y dolor de patria. Es un reto que en este preciso momento camina a la intemperie y con incertidumbre por las carreteras colombianas. Son los hermanos venezolanos que están huyendo de una dictadura. Muchos de ellos son niños inocentes, desprotegidos y expuestos
a la tragedia del destierro. Mientras que el conflicto en Siria ha generado un flujo de 600.000 migrantes al año, tan solo a Turquía en un periodo de 6 años, Colombia en menos de 2 años les ha abierto las puertas a casi 1 millón de hermanos venezolanos. Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos, a pesar de cualquier dificultad social y fiscal, porque a nosotros nos une la fraternidad. Pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Cuando escuchamos al presidente de Colombia hablar sobre este tema, cuando se comparaba la migración de Siria con la que se vive en este momento con el éxodo masivo de venezolanos, nos recuerda esa emisión de hace aproximadamente 20 días del informativo G24, un bloque de análisis que hicimos hace un mes más o menos, donde hablábamos de la migración, el camino de Alemania, el camino de Colombia, porque comparábamos los dos hemisferios y de alguna manera partíamos en la zona de Europa y partiendo pues del Medio Oriente, quienes salieron huyendo de esa guerra de Siria, cómo llegaron a Grecia, cómo trajo impactos muy negativos, especialmente para las personas que tienen que abandonar su país, que tienen que salir con las manos en el bolsillo, sin nada, con una mano adelante y otra atrás, tratando de buscar nuevas oportunidades. Esos son los principales afectados. Y lo que está viviendo en este momento Colombia con ese éxodo que también está dejando un impacto muy negativo. Luego, el impacto que se viene en cada uno de los países, algunas veces es positivo, otras veces en los primeros tiempos sobre todo tiende a ser muy negativo porque estas personas están absolutamente desamparadas y es derecho humanitario, tienen que recibir la atención básica, las necesidades básicas debe garantizárselas el Estado al cual llegan. Y no todos los estados pues tienen la estructura o tienen la capacidad de reacción económica para garantizar estas posibilidades o estas condiciones. Les recomendamos, está en nuestra transmedia y en el canal de YouTube Informativo G24 y se llama Migración, el camino de Colombia y Alemania. Los recomiendo para que lo escuchen y entiendan un poco de esta apreciación que hizo en la Asamblea de Naciones Unidas el presidente Iván Duque. Nuevamente insta que el mundo tiene que unirse porque este éxodo masivo, esta migración mundial es realmente una tragedia global. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. El mundo hoy más que nunca requiere de la cooperación y el multilateralismo. Es el momento de integrarnos y no de aislarnos. Es el momento de hacer del comercio y la cooperación el camino de las oportunidades compartidas. Y este mensaje de alguna manera también es una invitación al presidente Donald Trump, con el que estuvo reunido en las últimas horas y como les contamos con nuestro experto Donahue, que nos contactó desde Washington, pues los temas cruciales fueron la lucha contra el narcotráfico y este tema de la migración. Esta invitación que le hace Iván Duque entre líneas, muy sutil al presidente norteamericano Donald Trump, tiene que ver con que ahora el mundo necesita más que nunca de alianzas comerciales, de comercio justo, de no discriminación frente a los problemas también de inmigración que maneja los Estados Unidos. Pero viene, y aquí está, los talones de Aquiles de Colombia. Dice que les falta mucho, reconoce el presidente Duque, que nos falta mucho a los colombianos, especialmente para estar bien equipados en esa lucha contra las drogas y contra el narcotráfico. Es cierto que debemos hacer más en materia de prevención y atención a los adictos desde un enfoque de salud pública. Esa es una verdad incontrovertible. Pero no es menos cierto que el narcotráfico en Colombia es un depredador del medio ambiente, un destructor de instituciones y ante todo un corruptor social. Si queremos que Colombia brille y que brille la paz, es necesario que derrotemos el narcotráfico. En materia de cultivos ilícitos, hace pocas semanas recibimos una situación alarmante. La tendencia incremental de los últimos 5 años no puede continuar. Y aquí viene la petición final de Colombia ante las Naciones Unidas. Excelencias, es un honor para mí dirigirme a esta asamblea, exponer la visión que tenemos para Colombia, llamar a la solidaridad global frente al pueblo venezolano
y hacerles una invitación. El mundo hoy más que nunca requiere de la cooperación y el multilateralismo. Colombia en menos de 2 años les ha abierto las puertas a casi 1 millón de hermanos venezolanos. Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos, a pesar de cualquier dificultad social y fiscal, porque a nosotros nos une la fraternidad. Pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura, la Colombia de legalidad. De emprendimiento y equidad que queremos construir ya está en marcha. Y además, no dejaremos que nada nos arrebate la esperanza de ser un país que piensa en grande y de trabajar por la integración de las naciones. Muchísimas gracias. Con ovación fue despedido Iván Duque del recinto de la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, en Nueva York. Esperemos que muchas de estas acciones, que muchas de estas peticiones que llevó Colombia sean aplicadas. Por lo pronto, conclusiones importantes. Eduardo Stein es el nuevo delegado para tratar el tema de las migraciones o de la migración masiva en Colombia, delegado de las Naciones Unidas. Primer logro. Segundo, varios países respaldan a Colombia y levantan esa denuncia ante la Corte Penal Internacional para que sancione el régimen de Nicolás Maduro. Segundo logro. Tercer logro, la apuesta de los Estados Unidos y otras 130 naciones que firmaron el Pacto de la Lucha contra las Drogas y por supuesto que apoyará directamente desde el gobierno norteamericano a Colombia en equipamiento militar. Cuarto logro, cooperación internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Alberto Moreno lo confirmó para mitigar ese impacto migratorio que está sufriendo Colombia y que los venezolanos puedan recibir la atención digna que se merecen cuando llegan desamparados a un nuevo territorio. Esas son las conclusiones, a grosso modo, de lo que va de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre la soberbia y la misericordia, el recinto en el que las naciones del mundo desnudan sus talones de Aquiles. Gracias por escucharnos. Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Colmundo, la radio que te acerca. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa.